Bueno, espero que se encuentre muy bien. Vamos a iniciar con esta primera sesión que, como habíamos dicho en un principio, abordará temas del holismo y el enfoque de la investigación mixta. Queremos hacer una reflexión más allá del método que implique una visión que permita conectar diferentes áreas del conocimiento y que nos permita a nosotros irnos apropiando de un paradigma específico que tenga esa connotación. Por supuesto que cada una de sus investigaciones cuenta con un nivel de autonomía, pero sí es importante que en función, primero, de ampliar un poco la perspectiva investigativa y segundo, de estar alineados institucionalmente con el tipo de investigaciones que buscamos en Unitec, pues comencemos a apropiarnos de estos conceptos. Lo primero que queremos mencionar es que nuestro paradigma de investigación holístico, pues nos permite a nosotros tener una visión mucho más amplia, ¿sí? Entonces, lo primero es que frente a otras visiones paradigmáticas que están en el marco de especificidades para el abordaje de ciertos problemas y que en esa especificidad básicamente delimita a una percepción con diferentes visiones, pues lo que termina haciendo es aislando un poco el conocimiento. Entonces, lo primero que hay que decir es que ese mostrar un lado, como lo plantea Hurtado, pues nos genera una única perspectiva y esa única perspectiva pues nos deja por fuera el resto de cosas. Yo les pongo un ejemplo, piensen un poco cuando uno toma una fotografía, en la fotografía puede ver una persona sonriendo, muy feliz, pero ese es un pequeño recuadro. Quizás por fuera de esa fotografía hay alguien amenazándolo para que no se ría o se está riendo por una situación fortuita. No sabemos realmente qué pasa detrás de esa fotografía. Entonces lo que queremos buscar es que podamos limitar eso desde un espectro de la investigación. Ahora, se propone que para que se entienda mejor la idea de cómo el paradigma debe trascender, se utilice la metáfora del sintagma. Y el sintagma es una representación, como decíamos, supera el paradigma, y si lo llevamos a la vida práctica, la comprensión, recuerden que un sintagma pues cobra sentido dentro de una oración, si nos vamos al tema de la literatura. Es decir, que yo no puedo entender la palabra gato, por ejemplo, si no estoy en un contexto, ¿sí? Si a mí me dicen gato, inmediatamente pienso en un menino, en un felino pequeño, pero si a mí me dicen, por favor, me cansa el gato para poder despincharme, voy a entender mucho mejor lo que pasa. Un poco lo que me está diciendo allí es que el contexto va a jugar un papel importante. Además, este contexto va a estar atravesado por otros contextos y eso permite que mi visión no termine en el contexto inmediato. Y eso nos lleva al tercer elemento que acá planteamos, que es la globalidad. Y es que todos estos sintagmas, ¿cierto? Al verse de forma compleja, unida, pues es mucho mejor al verlo en términos de la sumatoria de sus partes. ¿Sí? Es el todo, la globalidad es lo que nos va a interesar. Entonces, quizás esa frase que mencionábamos como ejemplo hace un ratico frente al gato para despincharse, se entenderá mejor en todo el contexto de la situación que está viendo la persona, por supuesto, a manera de ejemplo. Entonces, esta es una primera introducción muy pequeña para entender el sentido de la holística. Es decir, la holística lo vamos a entender como una necesidad de contexto y de amplitud que nos va a permitir no terminar nuestras investigaciones, incluso de forma prematura, cuando muchas veces planteamos investigaciones de corte descriptivo y nos quedamos allí con esa única visión y tomamos decisiones con esa única visión, sino que podamos ahondar mucho más teniendo en cuenta estos elementos que, como ya mencionamos, hacen parte del contexto. Ahora, este sintagma pues me va a permitir a mí, como les decía, aterrizar un contexto que puede tener elementos de diferentes paradigmas, ¿sí? En un mismo problema de investigación. Y esto es bien interesante porque nos va a llevar a nosotros a entender la necesidad de, en nuestras investigaciones, poder tener una perspectiva mucho más amplia. A veces nosotros nos quedamos con el primer marco teórico, el primer marco de referencia, y creo que en ese sentido podemos ahondar mucho más en la reflexión frente a esas perspectivas paradigmáticas y esas posiciones
teóricas que se plantean en las diferentes investigaciones y problematizarlo un poco más de manera tal que incluso pues podamos ser un poquito más pragmáticos en el sentido de poder aplicar diferentes elementos que sean viables, por supuesto, compatibles de los diferentes elementos teóricos. Entonces, por eso es importante porque nos permite esa comprensión integrada de paradigmas. Fíjense que acá lo que queremos es romper esa visión de un paradigma dominante, sino, oiga, hay otros paradigmas que pueden aportar. Generalmente nos hemos desarrollado mucho en la discusión del que sí va y el que no va, pero fíjense que pueden haber elementos que pueden emerger como necesidad dentro del problema de investigación que yo estoy abordando. Y en ese sentido, pues me permite a mí superar la visión lineal que nos planteaba Thomas Kuhn. Recuerden que Kuhn en su libro Las Revoluciones Científicas lo que hace es decir que los paradigmas están en una serie de suertes, donde primero hay una crisis del conocimiento, esas crisis generan unos desafíos, ¿sí? Esos desafíos hacen que ingresen nuevas ideas y hay un momento en que la crisis es tan fuerte que las nuevas ideas terminan posicionándose y derrumbando el antiguo paradigma y entonces aparece una revolución científica. Sin embargo, ese proceso es supremamente lineal. Lo que estamos diciendo acá es que quizás esas visiones paradigmáticas se van transformando entre sí de forma consecutiva, generando un conocimiento que nos va a permitir resolver esos problemas sin necesidad de descartar de tajo todo lo que hay anteriormente, sino más bien sumando elementos que son pertinentes. De allí, pues vamos a mencionar los principios más importantes en términos de este paradigma holístico. El primero es el de la complementariedad, el segundo es el de la continuidad, el tercero es de las relaciones holosintéticas y finalmente vamos a mirar la evolución. Entonces, primero frente a la complementariedad, decir que, como lo veníamos mencionando, muchas de las perspectivas y teorías son complementarias entre sí, lo que nos permite a nosotros la constitución de esos sintagmas de investigación, como lo mencionamos, de ese nuevo paradigma, de una forma mucho más amplia, ¿sí? Mucho más gruesa, que me permite a mí pues tener mayor capacidad de análisis. Puede ser que lo que me diga una teoría esté muy bien fundamentado, pero le falten algunos elementos que quizás se enuncian en otras perspectivas teóricas. Y entonces ese paradigma, ese sintagma emergente, pues contendrá de los dos. Puede ser incluso que ello implique tener métodos diferentes para poder establecer las herramientas con las cuales yo voy a recopilar información y demás. Y allí, digamos que estará la genialidad como investigadores de poder aproximar estos métodos con esta teoría de una forma coherente. En términos de la continuidad, es muy importante que fíjense que muchas veces nuestras investigaciones son discontinuas, no parten de tener un acumulado en el tiempo, incluso desde nuestro mismo conocimiento, y en ese sentido, pues hay que entender que en la perspectiva temporal, pues la investigación se debe entender como una totalidad, es decir, desde su fase exploratoria hasta su fase evaluativa, si vamos hasta la implementación, ¿cierto? Y demás, y al final vamos a evaluar, pues todas esas fases tenemos que pensarlas como una investigación de largo aliento que por supuesto puede tener diferentes fases, que es lo que pues generalmente hacemos nosotros. Algunos de nuestros investigadores en sus proyectos de investigación plantean investigaciones por fases, elemento que es muy valioso y que espero que muchos de nuestros proyectos de investigación a futuro puedan recrear, porque eso muestra un poco esa visión de largo aliento que nosotros queremos tener allí. Y por supuesto, pues todos estos elementos que están allí, esa sumatoria, pues me van a generar sinergias y pues van a ampliar el campo de trabajo en el que estoy. Entonces, como consecuencia de aplicaciones de la continuidad, vamos a tener que la continuidad pues va a estar reflejada en el proceso metodológico, es una continuidad en la selección del tema, es decir, la temática base va a seguir surgiendo, ¿cierto? De forma enriquecida a través de todo el proceso, a través del tiempo, y los objetivos como logros continuos del proceso de investigación. Y esto es importante porque, claro, nosotros siempre nos planteamos unos objetivos generales en nuestras investigaciones. Generalmente estos objetivos van por fases. Dependerá del alcance de la investigación en el momento en que lo estamos formulando. Pero fíjense que acá lo que estamos diciendo es que esos objetivos generales pues van a ser logros continuos, es decir, se van a concatenar en el tiempo en las diferentes fases y eso hace parte pues del proceso de investigación como tal. Acá tenemos algunos objetivos como logros continuos del proceso de investigación. Entonces, fíjense que
tenemos unos niveles, tenemos los alcances y tenemos los objetivos como tal. Entonces vamos a ver que los niveles me van a mostrar como la profundidad en la capacidad analítica y de procesamiento de información que yo tengo, ¿sí? Entonces, normalmente en nuestras investigaciones comenzamos con un nivel perceptual. Entonces, aquí vamos a encontrar que en el nivel perceptual, e incluso con el nivel aprensivo, pues vemos los alcances básicos de la investigación que nos enseñan en todos los libros de texto, donde está explorar, describir, comparar, analizar y explicar. Incluso son elementos muy dados al área de la investigación cuantitativa, ¿no? Cuando nosotros miramos los alcances de la investigación cuantitativa, lo vamos a encontrar allí. Luego viene el nivel comprensivo, que también tiene elementos cuantitativos, por ejemplo, el elemento predictivo, eh, pero va un poquito más allá, ¿no? Entonces, propositivo, de modificación, confirmatorio y evaluativo. Entonces, fíjense que allí tenemos pues estos diferentes alcances de la investigación en relación a los niveles, ¿sí? Y pues por supuesto, como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues vamos a ver los tipos de objetivos y de alcances que van a estar allí relacionados. Bueno, en términos de em, seguir hablando de esos principios de la investigación holística, entonces vamos a hablar de las relaciones holosintéticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento o aspecto de la investigación está relacionado con el todo. Es decir, si nosotros hablamos de pobreza, no podríamos hablar de pobreza solamente en términos monetarios, sino que tendríamos que hablar de pobreza en términos de acceso, en términos sociales, en términos ambientales, ¿sí? Entonces, fíjense que esa relación con el todo, pues me pone a mí de pronto en contradicción con algo que siempre nos han dicho y es del límite. Por supuesto, hay que entrar a delimitar el tema, pero la delimitación no implica la no comprensión, que es un elemento muy importante, porque si lo miramos desde la perspectiva holística, si nosotros miramos la pobreza simplemente a través de dimensiones analíticas que se han generado y las vemos por aparte, pues no vamos a entender en su totalidad el problema, es decir, no vamos a alcanzar la sinergia que se requiere, porque recuerden que acá la sinergia es mucho más que la suma de las partes, ¿sí? El otro principio es la evolución, ¿sí? Y pues eso tiene que ver con que no hay un fin, la ciencia no está acabada, el conocimiento no está acabado, por supuesto que cada vez que avanzamos en la sociedad aparecen nuevos problemas emergentes, aparecen además necesidad de que existan al mismo tiempo emergencias en términos de paradigmas, de herramientas, de teorías, de una visión epistémica que trascienda, ¿no? Y en ese sentido, pues aparecerán elementos tan importantes como el pensamiento epistémico, que incluso va más allá del pensar teórico, que tienen que ver con el reconocimiento de esos nuevos problemas emergentes en la sociedad, ¿sí? Claro, eso va a implicar, pues, reconocer que hay una limitación en las teorías. Y creo que ese es un elemento muy importante al cual a veces nosotros como investigadores no le paramos muchas bolas, porque estamos buscando constantemente buscando teorías que se adapten a la realidad, pero muchas veces esa realidad no tiene una teoría que específicamente se adapte a ella. De allí, pues, la visión holística que permite recrear y retomar muchos elementos de paradigmas para poder, de una forma, por supuesto, coherente, atender a esos problemas, pero en algunas ocasiones no va a haber ni siquiera eso. Entonces, eso implica que dentro de ese proceso evolutivo, pues, tengamos que tener un pensamiento epistémico y eso implica crear teorías, que no es una tarea fácil, por supuesto, pero que hace parte del quehacer de los investigadores. Con esta pequeña introducción al holismo, pues queremos fundamentar la importancia de los métodos mixtos. Por supuesto, esta presentación es mucho más metodológica y pues no vamos a abordar, por ejemplo, esta última parte que vimos frente a la emergencia de nuevas teorías y nuevos paradigmas desde un pensamiento paradigmático. Y más bien lo que sí buscamos en esta presentación es poder mirar cómo retratamos la realidad, abordamos la realidad y sus problemáticas
utilizando de la mejor manera posible lo que ya tenemos. Ese es el primer alcance que vamos a tener en esta presentación, no queriendo decir con ello que no sea necesario pensar epistémico, proponer nuevas teorías. Eso es fundamental, pero acá nos limitamos simplemente a una visión metodológica. Entonces, ¿qué es lo que pretende la investigación mixta? Básicamente es poder, a través del método cualitativo y cuantitativo, y mezclándolos de alguna forma, combinándolos en diferentes medidas, que es lo que vamos a ver, pues poder tener una investigación que sea mucho más amplia, que tenga una visión mucho más acertada. Hay que tener en cuenta que para aplicar estos métodos de investigación es importante tener en cuenta ciertos factores, factores de tiempo, porque por supuesto acá tenemos que hacer dos tipos de diseño muchas veces. Solamente con un diseño ya tenemos bastante que hacer. Entonces, factor de tiempo es importante. Segundo, que haya un nivel de conciencia de la necesidad de la utilización de los métodos mixtos. Es decir, el investigador sabe de antemano que muy probablemente su visión va a necesitar un complemento. ¿Sí? Los datos cuantitativos son muy crudos, no permiten ahondar en el tema, o los datos cualitativos carecen de algún elemento estadístico, quizás matemático, que le permita tener mayor validez. En ese sentido, entonces podemos optar por un estudio con un enfoque de investigación mixta. ¿Sí? Vamos a tener unos tipos de métodos de investigación en donde pues puede predominar la investigación cualitativa o la investigación cuantitativa, ¿sí? Entonces vamos a tener investigaciones que son más cuantitativas, donde predomina la visión cualitativa y la visión cuantitativa es complementaria. Vamos a tener unos mixtos puros donde tienen el mismo estatus, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, y vamos a tener unos métodos quant-qualis, donde lo cuantitativo es más importante que lo cualitativo. Vamos a tener dos grandes grupos, donde vamos a encontrar que los métodos pueden ser quali-quanti o quanti-quali. No son investigaciones concurrentes y los otros son investigaciones secuenciales. Las investigaciones concurrentes, pues implica que vamos a tomar los datos al mismo tiempo o aproximadamente en el mismo tiempo. Quiere decir que no necesitamos de un procesamiento largo de información para poder determinar la siguiente fase de la investigación, sino que previamente nosotros ya sabemos que vamos a levantar investigación cualitativa, por ejemplo, con entrevistas, y al poco tiempo o incluso al mismo tiempo podemos levantar la información cuantitativa. Y esto pues es bien importante porque me determina a mí cuál va a ser la metodología de recolección de datos. En el caso de la investigación secuencial, sí necesitamos tener acabada una de las dos fases para continuar con la siguiente fase. Y ello va a implicar el análisis de datos a profundidad para poder mirar qué me hace falta, ¿sí? Poder complementar esa información y pues dependiendo del enfoque que estemos trabajando, pues vamos a determinar esas nuevas variables o esas nuevas categorías que me van a permitir a mí llevar a cabo el estudio en esa segunda fase. Vamos a iniciar con un diseño exploratorio de corte secuencial. Estos estudios son muy interesantes, toda vez que muchas veces nosotros como investigadores no tenemos tan clara la problemática, ¿sí? Incluso acá cometemos errores muy fuertes muchas veces, porque de una vez vamos a investigaciones de corte descriptivo sin mirar esa parte exploratoria, ¿sí? Y nos vamos a veces con teorías tratando de adaptar de nuevo la realidad a la teoría, sin que eso necesariamente sea así. Allí hemos encontrado dos tipos de investigaciones, unos que son derivativas y otros que son comparativas, ¿sí? Estas investigaciones van a ser cuantitativas, es decir, vamos a tener mayor peso en la recolección de datos cualitativos, ¿sí? Después de que surge ese análisis, vamos a hacer recolección de datos cuantitativos para después analizarlos y finalmente hacer un análisis completo. Acá tenemos el ejemplo de una investigación derivativa. Estas investigaciones derivativas pues me van a mostrar básicamente que a partir de la información que yo obtengo de forma muy rigurosa en la parte cualitativa, entonces voy a entrar a mirar
cómo diseño mi fase cuantitativa. Por eso se deriva una de la otra, ¿sí? Entonces, la integración de ambos tipos de datos se produce durante la investigación y la interpretación final se logra comparando y fusionando, por supuesto, estos tipos de datos cualitativos y cuantitativos. Este tipo de diseño se centra en explorar inicialmente un concepto. Es adecuado cuando se desea probar elementos de una teoría emergente obtenida a partir de la fase cualitativa y generalizarla a diferentes muestras. Fíjense que allí, por ejemplo, la investigación basada en datos, ¿sí? Que es teoría que nosotros hacemos, podemos en una segunda fase ir a aplicarla de una forma mucho más amplia para mirar la amplitud que tiene esa primera fase. Además, se emplea cuando se necesita desarrollar un instrumento estandarizado debido a la inadecuación de las herramientas existentes. También sucede mucho que a veces cuando vamos a aplicar un instrumento de investigación no encontramos el instrumento que esté validado para el caso específico, entonces esta es una buena oportunidad para validar ese instrumento, ¿sí? Y tenemos las etapas, que como ya lo habíamos mencionado, primero será pues recolectar y analizar los datos cualitativos, luego con esos resultados, en su segunda etapa, se construye un instrumento cuantitativo y finalmente se aplica ese instrumento cuantitativo. En la parte comparativa, digamos que va a haber una diferencia porque si bien es cierto que igual se va a obtener primero un análisis de datos cualitativos para poder pues entender el fenómeno y para poder tener pues una información, en la segunda fase se va a crear una base de datos, aunque esta fase no se construye completamente sobre la base de la primera, que sí es lo que pasaba en el caso anterior. Sin embargo, se tienen en cuenta los resultados iniciales como errores en la elección de los temas o áreas complejas de exploración. Entonces, esta no está en la rajatabla, ¿sí? Esta me permite a mí construir la fase cuantitativa teniendo en cuenta algunos errores que se presentaron, ¿sí? Algunas falencias que están allí, pero sí que esté al 100% determinada por la fase anterior, ¿sí? Acá, a diferencia también de la fase anterior, se le puede dar más importancia a lo cualitativo a lo cuantitativo. Recuerden que en la fase derivativa del estudio exploratorio secuencial, le damos más peso a lo cualitativo. Acá en la parte comparativa podemos irnos por uno o por el otro. Y finalmente, pues en ambas modalidades los datos y resultados cuantitativos ayudan al investigador a interpretar hallazgos cualitativos. Acá tenemos un ejemplo de una investigación de diseño secuencial exploratorio en el caso derivativo. Esto es para una investigación que titulamos a manera de ejemplo el impacto de las tendencias narrativas en el cine y la televisión, un enfoque exploratorio secuencial, ¿sí? Y pues pusimos que en la etapa cualitativa el objetivo es realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre las tendencias narrativas en el cine y la televisión. Y ojo con esto, estos no son objetivos de investigación, sino son objetivos metodológicos, ¿sí? Porque, pues, por supuesto que puede generarse la duda o la confusión de que eso no es un objetivo de investigación. Es un objetivo metodológico planteado acá, donde, pues, lo que se quiere es realizar una revisión exhaustiva de la literatura para poder identificar esas tendencias narrativas. ¿Qué metodología se va a usar? Una revisión bibliográfica sistemática que permita, pues, encontrar esas tendencias narrativas en el cine y la televisión. ¿Listo? Y pues acá decimos que se utilizan ciertas técnicas de análisis de contenido para identificar esos patrones. ¿Qué se espera encontrar allí? Pues tener una comprensión de esas teorías y tendencias narrativas existentes tanto en el cine y en la televisión. Entonces, dado nuestros objetivos metodológicos que aquí se plantean, pues vamos a poder tener una comprensión de cuáles son esas tendencias narrativas. Luego, en la fase cuantitativa, se va a derivar a partir de esa comprensión, porque ya tengo claro cuáles son las tendencias. Ahora sí, sobre esas tendencias voy a mirar las perspectivas, perdón, las percepciones que tienen las personas frente a esas tendencias narrativas. Luego, el objetivo será, basándonos en los hallazgos de la fase cualitativa, se llevará a cabo una encuesta a una muestra representativa de espectadores para comprender sus preferencias y percepciones sobre las tendencias narrativas en el cine y la televisión. Recordar que las investigaciones donde medimos percepciones, al ser las percepciones sujetas a medición, pues constituye una investigación de corte cuantitativo.
¿Qué esperamos allí? Se espera obtener datos cuantitativos que respalden las tendencias narrativas identificadas. Es decir, identificamos en la literatura que existe una serie de tendencias, ¿sí? Que están inmersas y ahora lo que llego es a contrastar un poco. Oiga, ¿será verdad, después de que yo aplico esta muestra representativa, que eso es cierto? Vamos a revisarlo. Y al final, pues lo vamos a revisar en la fase 3 que presentamos acá, que es una integración de los datos que encontramos a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. ¿Listo? ¿Qué se espera al final, no? Pues se espera obtener una comprensión enriquecida de las tendencias narrativas en el cine y la televisión que afectan la audiencia y cómo estas tendencias pueden evolucionar en el futuro. ¿Por qué podemos hablar de evolución? Porque fíjense que además tenemos unas bases sólidas en cuanto a lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Entonces es interesante en la medida en que me permite una continuidad de esa primera revisión. Acá tenemos un ejemplo de metodología con diseño exploratorio en modalidad comparativa, ¿sí? Y está la evaluación de la percepción de la comodidad saludable en restaurantes. Entonces, primera fase, vamos a hacer una investigación donde vamos a explorar las percepciones de los clientes sobre la comida saludable en restaurantes e identificar los factores que influyen en las elecciones alimentarias. Entonces, como metodología, se realizará entrevista de profundidad con clientes de diferentes restaurantes, algunos de los cuales ofrecen opciones saludables y otros que no. Se utilizarán técnicas de muestreo intencional para seleccionar a los participantes. Durante las entrevistas se explorarán sus experiencias y percepciones sobre la comida saludable, así como los factores que incluyen en sus elecciones. ¿Qué se espera allí? Obtener una comprensión cualitativa de las percepciones y factores que influyen en la elección de comida saludable en los restaurantes, así como la identificación de temas comunes y diferentes entre los clientes de diferentes tipos de restaurantes. En la fase cuantitativa, que sería la siguiente fase, se lleva a cabo una encuesta a una muestra más amplia de clientes para cuantificar las percepciones y factores identificados en la primera fase. Metodología: se diseñará un cuestionario que incluirá preguntas cerradas y escalas de medición relacionadas con la comida saludable en restaurantes. Se recopilarán datos cuantitativos de una muestra representativa de clientes que frecuentan tanto restaurantes que ofrecen opciones saludables como los que no lo hacen. ¿Qué se espera? Obtener datos cuantitativos que permitan comparar y cuantificar las percepciones y factores identificando la fase cualitativa. En la parte de integración, que es la parte comparativa, esta fase final se integrarán los hallazgos cualitativos y cuantitativos para realizar comparaciones significativas y obtener una comprensión más completa de la percepción de la comida en restaurantes. Metodología: se compararán los resultados de las entrevistas cualitativas con los datos de las encuestas cuantitativas para identificar patrones comunes y diferencias significativas. Se utilizarán análisis estadísticos para determinar si existen diferencias significativas entre los grupos de clientes que frecuentan los diferentes tipos de restaurantes. Fíjense que acá hay un elemento bien importante que contrasta con el ejemplo anterior, con el estudio derivativo, y es que acá desde un principio teníamos muy claro lo que íbamos a evaluar en ambos casos, que son percepciones frente a la comida que se está sirviendo allí. Solamente que uno desde un análisis cualitativo, el otro desde un análisis cuantitativo. Es decir, uno no derivó en el otro, sino que previamente el investigador tenía claro hacia dónde iba. Por supuesto, no es una investigación convergente, sino que es secuencial porque estamos esperando que suceda en la primera fase cualitativa para poder mejorar el instrumento en la segunda fase cuantitativa. Es que allí va a estar la diferencia con otro tipo de investigación que son de corte convergente. Esta secuencial sigue siendo consecuencial porque necesitamos de todas formas la primera fase cualitativa, pero la cualitativa no necesariamente está determinando la cuantitativa. ¿Eso qué implica? Que el investigador ya sepa hacia dónde va, a diferencia de la fase derivativa donde estoy esperando que los resultados de la primera fase me lleven a mí a un mejor término de la segunda. Acá no, acá estoy con una claridad importante frente a cómo voy a desarrollar ese ejercicio. Bueno, ahora vamos con los diseños explicativos secuenciales, que se diferencian de los anteriores porque los anteriores eran
recuerden exploratorios. Fíjense que esa fase cualitativa inicial me permite a mí como explorar un poco lo que pasa allí, sobre todo en los estudios derivativos, como que yo no tengo tan claro, van a aparecer categorías y variables emergentes allí, y de eso que va apareciendo, de eso que exploro, entonces comienzo a tejer para comenzar a plantearme una investigación, perdón, una metodología cuantitativa. Acá lo que tengo es que hay que comenzar desde una perspectiva cuantitativa, que es lo que estamos diciendo para el tipo de diseño explicativo secuencial, pues voy ya no a partir de una visión exploratoria, sino más bien me voy a ir a una explicación, que es mucho más profundo, tiene un alcance más amplio en términos de los resultados. Entonces, el diseño se distingue en primera fase porque analiza datos de corte cuantitativos, como ya lo habíamos mencionado, y en una segunda fase evalúa los datos cualitativos. Y la combinación de ambos enfoques nos da como unos resultados que nos permiten a nosotros profundizar, ¿cierto? Y que me ayuda a mí además a guiar la recopilación de estos datos cualitativos. Importante, pues, resaltar que en esta segunda etapa los resultados se basan en la primera. Entonces acá tenemos la línea, ¿cierto? Que habíamos mencionado. Entonces primero hay recolección de datos cuantitativos, luego hay un análisis cuantitativo, luego una recolección de datos cualitativos, un análisis cualitativo y una interpretación completa al final, ¿sí? Tenemos un ejemplo de investigación de splits, que es una investigación pues, explicativa secuencial frente al siguiente título o tema de investigación, que es la optimización de la eficiencia energética en una planta de producción de componentes eléctricos. Esto, un enfoque mixto, ¿sí? Fíjense que a lo largo de la presentación hemos utilizado ejemplos de diferentes programas de nuestra institución, como para que podamos aterrizarlo pues, en todas las áreas, porque somos docentes que nos permiten, o sea, somos docentes que estamos en diferentes áreas y esto nos permite pues, conocer también de otros alcances que existen en otras áreas del conocimiento. Entonces, en la primera fase, ¿cierto? Nuestro objetivo de esa fase uno es hacer una investigación cuantitativa para identificar los principales problemas de eficiencia energética en una planta de producción de componentes eléctricos. La metodología se recopilarán datos sobre el consumo de energía, los procesos de producción y las variables ambientales en la planta durante un periodo de 6 meses. ¿Qué se espera? Identificar áreas específicas de ineficiencia energética y tener una comprensión más profunda de las razones detrás de esos problemas. En la fase cualitativa, basándonos en los resultados de la fase cuantitativa, se llevará a cabo una investigación cualitativa para profundizar en las razones detrás de los problemas identificados y desarrollar posibles soluciones. La metodología será con entrevistas semiestructuradas adicionales con empleados y gerentes para explorar más a fondo las causas subyacentes y la ineficiencia energética. ¿Qué se espera? Obtener una comprensión más profunda de las causas de la ineficiencia energética y se generan posibles soluciones. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos mirando es cómo podemos profundizar en una explicación que me arroja la primera fase frente a esa ineficiencia. Y por supuesto que los datos me van a decir, pues no hay eficiencia porque se está consumiendo más, porque se está consumiendo menos. Y adicional a ello, pues a mí me interesará pues poder entender más por qué eso sucede. Y allí, digamos, la importancia de esa fase cualitativa. Bueno, entonces el ejemplo creo que es bien interesante y nos permite a nosotros pues comprender mejor pues este tipo de investigaciones. Vamos a tener otro diseño que es el diseño transformativo secuencial. Este diseño, digamos que tiene unos elementos bien importantes de cara a que básicamente se sustenta bastante en una perspectiva teórica, ¿sí? Fíjense que en los métodos anteriores nos hemos centrado más en la parte metodológica, es decir, de lo que emerge un poco de la información. Acá nosotros ya tenemos una perspectiva muy clara y a través de esa perspectiva
queremos que la realidad cambie un poco. Entonces, con este enfoque se busca crear sensibilidad hacia grupos marginales y promover la acción desde el inicio. El tipo de mezcla de métodos es de conexión y busca servir a la perspectiva teórica del investigador. Puede involucrar diferentes enfoques y marcos de referencia y sus variaciones se definen por las perspectivas teóricas utilizadas. Aunque consume tiempo, es fácil de definir, describir, interpretar y compartir resultados. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de investigación. Les voy a pedir un segundito. Se va a descargar el computador. Volvemos acá al ejemplo, donde el título es Mejorando la toma de decisiones empresariales a través de la inteligencia de negocios. Objetivo en la primera fase es explorar cómo la implementación de soluciones de inteligencia de negocios puede transformar la toma de decisiones de una empresa. Entonces, fíjense que acá nos estamos centrando en la toma de decisiones a través de la inteligencia de negocios o Business Intelligence. A partir de ahora, pues vamos a utilizar esa sigla y eso implica pues tener esa perspectiva allí como muy anclada. Entonces, el estudio ya ancla allí una perspectiva. Metodología. Se utilizarán entrevistas en profundidad con directivos y empleados claves de una empresa que ha adoptado recientemente un sistema de inteligencia de negocios. Durante las entrevistas se explorarán sus percepciones sobre la inteligencia de negocios, de cómo ha afectado sus procesos en toma de decisiones y cómo ha transformado la forma en que se abordan estos desafíos empresariales. ¿Qué se espera? Obtener una comprensión cualitativa de cómo la inteligencia de negocios ha transformado la toma de decisiones en la empresa, identificando las áreas en las que ha tenido un impacto significativo y en las que aún puede mejorarse. En la fase 2, que es la fase de mejoras a través de lo cuantitativo, es basándose en esa fase cualitativa. En esa fase se van a implementar mejoras en el sistema de la inteligencia de negocios en la empresa para abordar las áreas identificadas como mejorables en la fase anterior. Entonces, se realizará una implementación de mejoras de ese sistema de inteligencia de negocios y se recopilarán datos cuantitativos sobre el impacto de estas mejoras en la toma de decisiones. Se utilizarán métricas claves para el rendimiento de indicadores para medir la eficacia de las mejoras y precisión de la toma de decisiones. Fíjense que esta investigación pues tiene mucho más profundidad, incluso de algunas de las que ya habíamos mencionado, porque acá implica pues ya ir a hacer una transformación, ¿no? Es una investigación transformativa en donde se identifica pues estos espacios de mejora, se implementa y se evalúa, y esa evaluación se hace a través de indicadores. Evaluación y síntesis en la parte transformativa. En esta fase final se realiza una evaluación global de cómo la implementación de inteligencia de negocios ha transformado la empresa en términos de toma de decisiones y se sintetizan los hallazgos para impulsar cambios adicionales. Metodología se combinan los resultados cualitativos y cuantitativos para evaluar cómo se ha producido la transformación en la toma de decisiones. Para esto se utilizarán enfoques de síntesis transformativa para identificar áreas donde se pueden implementar cambios adicionales para mejorar aún más el proceso de toma de decisiones. Y como resultado esperado, se espera obtener una comprensión completa de cómo la implementación de la inteligencia de negocios ha transformado la toma de decisiones en la empresa y cómo se pueden realizar cambios adicionales para continuar mejorando el proceso. Entonces acá tenemos un ejemplo muy rápido de esta investigación tipo DITRAS o investigación transformativa. Acá tenemos un diseño de triangulación concurrente. Entonces, concurrente, recuerden que los datos los tomamos en un mismo momento del tiempo. Esta es una perspectiva mucho más amplia. Este modelo es ampliamente utilizado para confirmar resultados y realizar una validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, aprovechando la fortaleza de ambos métodos y minimizando sus debilidades. Sin embargo, es posible que no siempre se logre la confirmación de ese dato. Yo quiero validar una situación a través de unas hipótesis y espero pues que a través de información cualitativa y cuantitativa llegue a este objetivo, sin embargo no siempre se va a dar. En este enfoque se recopilan y analizan datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo, de allí que sea concurrente para abordar
problema de investigación. Durante la interpretación y discusión se explican en detalle los resultados de ambas categorías y se realizan comparaciones entre las bases de datos. Este enfoque se conoce como lado a lado, donde se presenta primero los resultados estadísticos cuantitativos seguidos de los hallazgos cualitativos, aunque se toman en un mismo momento de tiempo, incluyendo pues todo lo referente a la fundamentación teórica que respalda a los datos. Una ventaja que se tiene con este método es que puede proporcionar algo que denominamos validación cruzada y pruebas a los resultados. Es decir, voy a probarlo desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Además de que generalmente se puede implementar de forma rápida o de manera más rápida. Sin embargo, digamos que tiene un desafío en la complejidad de comparar resultados porque unos son cualitativos y otros son cuantitativos. Y también cuando hay discrepancia entre este tipo de datos, ya que se debe analizar detenidamente la razón detrás de esas diferencias o esas discrepancias. Acá tenemos un ejemplo de un diseño de triangulación concurrente y tenemos para esto el siguiente título de investigación: el impacto de las sentencias judiciales en la protección de los derechos humanos. Entonces, esto para el programa de derecho. Entonces, en la primera fase, el objetivo es recopilar datos cuantitativos relacionados con las sentencias judiciales en casos de derechos humanos para identificar patrones y tendencias. Totalmente cuantitativo, puedo mirar el número de sentencias, de fallos, en qué casos se han dado, en qué lugares, y todo esto es sujeto a cuantificación. Y esto se hace a través de una base de datos de sentencias judiciales que involucren violaciones de derechos humanos en el periodo específico que se quiere analizar. Y allí se analizan estadísticas, como mencionábamos, relacionadas con la frecuencia de casos, tipos de violaciones, resultados de los juicios, efectividad de las sentencias en protección de derechos humanos, etc. ¿Qué se espera obtener allí? Se quiere tener una comprensión cuantitativa de la frecuencia y eficacia de las sentencias judiciales de la protección de los derechos humanos en un contexto legal específico. Y fíjense que yo podría quedarme allí y ya podría tener una investigación en términos de tendencias. En este caso, un investigador pues quiere ir más allá y quiere tener una validación de los datos que involucre también las percepciones y, bueno, más que las percepciones, la subjetividad de quienes o de algunos de los actores que están inmersos en el proceso. Por eso, entonces, al mismo tiempo, se hace una recopilación de datos cualitativos. En esta fase se llevará a cabo entrevistas en profundidad con abogados, jueces, defensores de derechos humanos y otras partes interesadas para comprender en detalle el proceso legal y las perspectivas cualitativas sobre el impacto de las sentencias judiciales. Para ello, se realizarán entrevistas semiestructuradas con expertos en derecho y derechos humanos. Durante las entrevistas se explorarán las percepciones, desafíos y recomendaciones relacionados con el sistema judicial y la protección de los derechos humanos. Se espera entonces obtener una comprensión cualitativa profunda de los factores que influyen en la protección de los derechos humanos a través de el sistema judicial y las perspectivas de los expertos sobre cómo mejorar en este proceso. Al final, se da la fase integrativa, donde se integran los hallazgos tanto cualitativos como cuantitativos para tener esta visión completa y poder comparar el impacto de las sentencias judiciales en la protección de los derechos humanos. Para esto, pues se utiliza una metodología comparativa de los resultados que por un lado tienen las opiniones y perspectivas cualitativas de los expertos locales y de otro lado pues tienen las tendencias y se buscarán patrones y discrepancias para identificar áreas de mejora en el sistema judicial en términos de la protección de derechos humanos. Fíjense que la fase cuantitativa me puede decir a mí que es eficiente el sistema, pero desde una perspectiva de los expertos, pues me puede decir que no es tan eficiente. Y fíjense que mencionábamos que allí tenemos uno de los grandes retos, ¿sí? En esta metodología, y es que a veces va a haber discrepancias y vamos a tener además algunas dificultades para poder medir esas discrepancias y compararlas. Resultado esperado: se espera tener una comprensión enriquecida de cómo las sentencias judiciales impactan en la protección de los derechos humanos, así como recomendaciones basadas en evidencia para fortalecer el sistema judicial en este contexto específico del derecho. En este enfoque de investigación en el campo del derecho permite una exploración exhaustiva y equilibrada de la protección de los derechos humanos a través de la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos de manera concurrente. Y acá tenemos un nuevo diseño que se llama el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante. Este también es concurrente. ¿Qué vamos a tener acá? Que los datos van a estar
digamos, incrustadas. Es decir, hay un modelo que es una perspectiva que es dominante y dentro de esa perspectiva dominante vamos a tener instrumentos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de cuál sea la herramienta dominante, para poder hacer el desarrollo de la fase metodológica. Entonces, el diseño de unidad concurrente recopila datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. Sí, por eso es concurrente. Pero a diferencia del diseño de triangulación concurrente, este método principal guía el proyecto, ya sea cuantitativo o cualitativo. Es decir, en el anterior teníamos el mismo peso, aquí no. Aquí vamos a tener uno que pesa más. El método de menor prioridad se integra dentro del método principal, abordando posiblemente diferentes preguntas de investigación. Ambos métodos pueden proporcionar perspectivas distintas sobre el problema de estudio. Por ejemplo, en un experimento mixto, los datos cuantitativos pueden analizar los efectos de los tratamientos, mientras que los datos cualitativos pueden explorar las experiencias de los participantes durante los tratamientos. Los datos recopilados por ambos métodos se comparan o muestran durante el análisis, lo que suele brindar una visión más completa del fenómeno, así se usará solo un método. Por ejemplo, un estudio predominante cualitativo puede enriquecerse con datos cuantitativos descriptivos de la muestra. Además, los datos cualitativos pueden incorporarse para describir aspectos del fenómeno difíciles de cuantificar. Este modelo ofrece una ventaja significativa al permitir recopilación simultánea de datos cuantitativos y cualitativos en una misma fase. Eso brinda al investigador una visión más completa y holística del problema de estudio, aprovechándose las fortalezas de ambos tipos de análisis. Además, el investigador puede beneficiarse de diferentes perspectivas que surgen de la combinación de diferentes tipos de datos de investigación, como menciona ProWrite en el 2011. Y acá tenemos un ejemplo de un diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante. Mejora de la experiencia del cliente en hoteles de lujo. Ese es el título de investigación. ¿Qué objetivo persigue? Objetivo en la primera fase se realizará un estudio cuantitativo para medir la satisfacción general de los clientes en hoteles de lujo y recopilar datos cuantitativos sobre sus preferencias y perspectivas. Entonces, se administrará una encuesta de muestra representativa a los huéspedes de los hoteles de lujo. La encuesta incluirá preguntas sobre la calidad del servicio, instalaciones, comodidad, satisfacción general. Los datos cuantitativos recopilados serán el enfoque principal de esta fase. ¿Qué se espera? Obtener una visión cuantitativa y sólida sobre la satisfacción de las preferencias de los clientes en hoteles de lujo. En la fase 2, basándose en los hallazgos cuantitativos de la primera fase, se llevará a cabo una investigación cualitativa incrustada para explorar en profundidad las razones detrás de las percepciones y las preferencias del cliente. Entonces, como metodología, se realizarán entrevistas semiestructuradas con un conjunto de huéspedes que participaron en la encuesta cuantitativa. Durante las entrevistas se explorarán las experiencias individuales, expectativas y sugerencias para mejorar la experiencia del cliente. Estos datos cualitativos se integrarán a los resultados cuantitativos de la fase interior, de allí que esté incrustada. El resultado esperado se espera obtener una comprensión enriquecida de las experiencias de las percepciones de los clientes, así como unas recomendaciones cualitativas y específicas para mejorar la satisfacción del cliente en hoteles de lujo. La integración y análisis de los datos de carácter dominante. En esta fase final se integran y se analizarán los datos cuantitativos y cualitativos, dando prioridad a los hallazgos cuantitativos, pero utilizando los datos cualitativos para profundizar y enriquecer la comprensión. Como metodología se comparan los resultados cuantitativos con los hallazgos cualitativos para identificar áreas de convergencia y discrepancia. Los datos cualitativos se utilizarán para contextualizar y explicar los resultados cuantitativos y proporcionar recomendaciones más sólidas. ¿Qué se espera? Obtener una visión más completa y enriquecida de la satisfacción del cliente en hoteles de lujo, respaldada por datos cuantitativos y cualitativos, y se generan recomendaciones para mejorar la experiencia del cliente. Este enfoque de investigación en el campo de la administración de empresas turísticas y hoteleras combina de manera efectiva métodos cuantitativos y cualitativos en una jerarquía donde el método cuantitativo es dominante, pero se enriquece y se contextualiza con datos cualitativos incrustados. Esto permite obtener una comprensión más completa de la satisfacción del cliente y proporcionar recomendaciones más sólidas para mejorar la experiencia del cliente en hoteles de lujo. Finalmente tenemos el diseño transformativo concurrente. Este diseño combina elementos de los modelos anteriores, recopilando datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente con la posibilidad de dar mayor importancia a uno u otro en su método. Fíjense que en el anterior, pues ya teníamos predefinido cuál tenía más importancia. Aquí va a emerger esa importancia.
Y pues se, mm, se puede adoptar formatos alineados o de triangulación. Su objetivo es fusionar la importancia cualitativa y cuantitativa, ya sea integrándola, conectándola o combinándola. Por otro lado, comparte las mismas fortalezas y debilidades de los diseños de triangulación o anidados, esto según Orgin 2013. Acá tenemos un ejemplo de diseño transformativo concurrente que se llama Mejorando la efectividad de las estrategias del diseño gráfico. En la primera fase se llevará a cabo una investigación cuantitativa para evaluar la efectividad de la estrategia de diseño gráfico utilizadas en anuncios publicitarios en revistas. La metodología se recopilarán datos cuantitativos mediante encuestas en las que se pedirá a los participantes que evalúen la efectividad de diferentes anuncios publicitarios en términos de atracción, comprensión del mensaje y persuasión. Se analizarán estadísticas para identificar patrones o tendencias en la percepción de los participantes. ¿Qué esperamos de este resultado? Que se obtener una comparación cuantitativa de qué estrategia de diseño gráfico son más efectivas en la publicidad impresa en revistas. Método cualitativo para explorar las percepciones del diseño gráfico en la fase 2. El objetivo de esta fase es llevar a cabo una investigación cualitativa para explorar la profundidad o mejor en profundidad cómo las personas perciben y se relacionan con el diseño gráfico en los anuncios publicitarios. La metodología: se van a hacer grupos focales y entrevistas a profundidad con participantes seleccionados de la fase anterior. Durante estas sesiones se explorarán sus emociones, actitudes, experiencias, relaciones con el diseño gráfico y con la publicidad. ¿Qué se espera? Obtener una comprensión cualitativa más profunda de cómo las personas interactúan en el diseño gráfico, en los anuncios publicitarios y cómo se puede influir en sus decisiones. ¿Cómo hacemos la integración del diseño transformativo? Esto está en la fase 3 y ahí vemos como objetivo que se van a integrar los datos cualitativos y cuantitativos para diseñar estrategias de diseño gráfico transformadoras que puedan mejorar efectivamente los anuncios publicitarios en las revistas. Como metodología, los datos cuantitativos se utilizarán para identificar las estrategias de diseño gráfico más efectivas en términos de resultados cuantificables. Los datos cualitativos se utilizarán para comprender las razones detrás de estas percepciones. Con base en esta comprensión integral, se diseñarán nuevas estrategias de diseño gráfico que busquen transformar la percepción y la efectividad de los anuncios. Resultado esperado: lograr una transformación en la práctica del diseño gráfico publicitario con estrategias diseñadas específicamente para la mejora de este enfoque. Bueno, ¿qué me parece muy importante pues recalcar acá? Esa parte transformativa. Muchas de nuestras investigaciones a veces quieren tener ese alcance. Fíjense que desde esta perspectiva pues es mucho más fácil lograrlo. Con ello pues damos terminación a este muy breve introducción frente a los métodos mixtos de investigación. Por supuesto, dimos un brochazo muy general y podemos profundizar mucho más en cada una eh, de estos elementos que conforman los métodos mixtos. Nosotros pues quisimos ejemplificarlo un poco. Esta presentación va a quedar colgada dentro del aula para que ustedes la puedan revisar con mayor profundidad. Espero que haya sido de su agrado, que ayude a contribuir un poco más en el ejercicio de su trabajo y en la creación de sus proyectos de investigación. Hasta luego y nos vemos en la siguiente sesión.